Muy buenos días, estimada audiencia. Les damos la más cordial bienvenida a una edición especial de su noticiero escolar. Hoy nos transportaremos a un capítulo clave del siglo XX, la Guerra de Corea, un conflicto que dividió a una nación, sacudió a millones de personas y cuya historia aún sigue viva. Este conflicto, aunque a veces olvidado, dejó una marca profunda en el pueblo coreano. Fue una guerra que transformó familias, destruyó ciudades y redefinió fronteras. Lo que comenzó como una división temporal terminó convirtiéndose en una separación permanentemente. Hoy vamos a entender cómo se originó esta guerra, qué consecuencias trajo y por qué aún hoy en Corea del Norte y Corea del Sur siguen siendo dos países enfrentados por una misma historia. Prepárense para conocer los hechos, las cifras y el impacto humano de este trágico episodio. Les daré una pequeña introducción de lo que fue la Guerra de Corea, pero para eso les voy a dar un poquito del contexto histórico de lo que fue. Tras la Segunda Guerra Mundial, Corea, que había estado bajo control japonés, fue dividida en dos partes. Al norte, una zona comunista apoyada por la Unión Soviética, y al sur, una zona capitalista respaldada por Estados Unidos. Esta división se dio a lo largo del paralelo 38. En la conferencia de Potsdam, poco antes de la derrota final de Japón, había quedado estipulado que las fuerzas japonesas que ocupaban Corea se rendirían a los norteamericanos en el sur y a los soviéticos en el norte. El paralelo 38 sería la línea de separación. 6 días antes de que finalizara la guerra, 200.000 soldados soviéticos ocuparon el norte de Corea junto con un ejército de coreanos comunistas exiliados. Las desmoralizadas fuerzas japonesas se vieron obligadas a ir. Un mes más tarde, soldados norteamericanos consolidaron la ocupación del sur de Corea. Pero pues para ese entonces los soviéticos ya habían establecido un gobierno comunista en el norte, por lo cual era muy tarde volver al régimen norteamericano. La tensión entre ambos creció hasta el 25 de junio de 1950. Corea del Norte cruzó la frontera e invadió Corea del Sur. Este marcó el inicio oficial de la Guerra de Corea. El objetivo del norte era reunificar la península bajo su gobierno comunista. Hoy Corea del Sur es una potencia tecnológica y democrática, mientras que Corea del Norte vive bajo una dictadura con fuertes restricciones. Ambos países aún esperan una solución definitiva. La guerra fue intensa, las fuerzas subían y bajaban el mapa de Corea, ganando y perdiendo territorios. Hubo miles de muertos, ciudades destruidas y un país sumido en el caos. Después de estos 3 años de enfrentamiento, el conflicto llegó a un punto muerto. En 1953, después de años de violencia, muertes y destrucciones, se firmó un armisticio que detuvo el fuego, pero no puso el fin a la guerra. Hasta hoy, más de 70 años después, Corea del Norte y Corea del Sur no han firmado un tratado de paz. Eso significa que aún siguen técnicamente en conflicto. La línea que dividía a ambos países, conocida como la zona desmilitarizada, es uno de los lugares más vigilados y peligrosos del mundo. Allí, la tensión se siente hasta en el aire. Hay soldados armados, muros, minas y un silencio que grita historia. Lo más doloroso de esta guerra es que dividió familias enteras, padres que nunca volvieron a ver a sus hijos, hermanos separados para siempre, y generaciones enteras que crecieron sin saber de qué fue sus seres queridos al otro lado de la frontera. La Guerra de Corea fue mucho más que un conflicto territorial, fue una tragedia humana que aún encuentra su final. Corea del Norte, con el apoyo político y logístico de la Unión Soviética y China, invadió el sur con el propósito de reunificar la península entera bajo un solo régimen comunista. Específicamente, la Guerra de Corea fue una batalla más dentro de la Guerra Fría entre comunismo y capitalismo, mostrando cómo los conflictos ideológicos podían convertirse en guerras reales. Hasta hoy todos sabemos que Corea del Norte y Corea del Sur viven en tensión y en guerra, con diferencias enormes en política, economía y derechos humanos. ¿Sabías que la guerra causó más de 2 millones de muertes y desplazó a millones de personas? Además, fue uno de los primeros conflictos desde
donde participaron fuerzas de la ONU y se usaron armas modernas como jets de combate. La respuesta fue inmediata. Las Naciones Unidas, lideradas por Estados Unidos, enviaron tropas para apoyar a Corea del Sur. Por su parte, China se unió al conflicto apoyando a Corea del Norte con cientos y miles de soldados. La guerra de Corea nos enseña que los conflictos políticos pueden dividir familias, pueblos y generaciones enteras. Entender la historia es clave para evitar repetir los errores del pasado. Uno de los datos interesantes sobre la guerra de Corea es que la guerra nunca terminó oficialmente. La guerra de Corea sigue en curso técnicamente, ya que solo se firmó un documento en 1953 y no un tratado de paz formal. El segundo dato interesante sobre la guerra de Corea fue un conflicto global. La guerra de Corea fue un conflicto internacional que involucró a 16 naciones bajo la bandera de la ONU y contó con el apoyo de China y la Unión Soviética para Corea del Norte. Y el tercer dato interesante es que hubo pérdidas humanas masivas que resultó en más de 3 millones de muertes y dejó un legado de 6.8 millones de veteranos. Esto fue todo por hoy en nuestro noticiero escolar. A nombre de todo el equipo les agradezco sinceramente por acompañarnos. Recordemos que entender historia no es solo mirar al pasado, es aprender del dolor ajeno y reflexionar sobre el presente. La guerra de Corea nos enseña lo frágil que puede ser la paz y lo importante que es el diálogo para evitar nuevas tragedias. Nos vemos en la próxima edición con más historia, más voces y más aprendizaje, porque solo con memoria y conciencia podemos construir un mundo mejor. Hasta la próxima.